Muy buen día, queridos octavos. A continuación voy a mostrar lo que vamos a la actividad de esta semana y la corrección de la clase anterior. En el taller de matemática, en su cuaderno ya debería tener las actividades de la clase 1, la presentación del taller, la batería de cálculos mentales, la reflexión específica, la base de orientación de resolución de problemas, la actividad de la batería de la clase 3, y la clase 4, que es la base de orientación, que voy a mostrar un ejemplo en esta cápsula, y la actividad número 5 de la próxima semana, que tiene que ver con patrones numéricos. En el taller estamos trabajando específicamente en esta clase, en esta cápsula y la siguiente, la habilidad de resolver problemas y representar. De representar específicamente vamos a utilizar, usted va a utilizar sus propias palabras para presentar sus ideas, utilizar representaciones concretas pictóricas y simbólicas, y representar y ejemplificar utilizando analogías. Entonces, para la base de orientación de números racionales que usted tenía que realizar la actividad de la cápsula anterior, usted tenía que trabajar con números racionales, transformar de decimal a fracción, la adición y sustracción de números racionales, multiplicación y división de números racionales. Entonces, de eso, usted tenía que tener, por ejemplo, dentro de los números racionales nosotros trabajamos los números naturales, los números enteros y los números decimales. Y cada uno de ellos vimos que se podían representar como fracción. Recordar que los números racionales son los que yo puedo escribir como fracción. Entonces, trabajamos en las clases de matemática que esta representación de fracción, yo podía, estos números naturales, enteros y decimales, transformarlos a fracción y viceversa. ¿Cómo era esta transformación? Dependiendo si tenía un número natural y entero, yo colocaba el numerador el número y en el denominador un número 1. Si tenía un número finito, un decimal finito, una cantidad finita de cifras decimales, yo tenía el numerador, el número sin coma, y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga, y luego simplificar la fracción a una fracción irreductible. Luego, el decimal infinito periódico, usted tenía que colocar el numerador, escribir el número sin la coma y el resto del número sin cifras periódicas, y restar el número sin cifras periódicas, y en el denominador el número con tantos 9 como cifras periódicas tenga. El decimal infinito semiperiódico, es decir, el decimal que tiene una cantidad finita de cifras decimales sin repetir, que le decíamos ante periodo, y la cantidad infinita de cifras decimales repetidas, periodo, voy a tener el numerador, escribir el número sin la coma y el resto de números sin cifras periódicas, y en el denominador voy a escribir el número con tantos 9 como cifras periódicas tenga, y le voy a agregar tantos ceros como cifras anteperiódicas. Finalmente, cuando ya tengo lista hecha la resta del numerador, simplifico el numerador y el denominador hasta una fracción irreductible. Eso sería transformar cualquier número racional, ya sea número natural, entero o decimales, que teníamos 3 tipos, a fracción. Ahora, si lo tengo que hacer viceversa, si ya tengo la fracción y la quiero transformar a decimal, entonces divido el numerador por el denominador y voy a tener este número racional en su otra representación. Entonces, de los números racionales yo también puedo trabajar las operaciones, y estas operaciones dependen de la representación. Cómo yo resuelvo estas operaciones depende de la representación que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo tengo la representación natural o entera, me voy a tener que fijar en la adición si son de igual signo o de diferente signo. Y ahí yo les puse algunos pasos que yo tendría que hacer si son de igual signo.
sumar las cifras sin considerar los signos, y después mantener el signo positivo o negativo según corresponda. Luego, si tenía suma de diferentes signos, restar cifras sin considerar los signos y, repito, sin considerar los signos, mantener el signo del número mayor. Si se fijan, no estoy utilizando la definición con valor absoluto, estoy utilizando otras palabras. A eso es cuando la habilidad que antes presenté tenía que ver con escribir o dar mis ideas con mis propias palabras, ¿ya? Escribir qué entiendo de la adición de números enteros con mis propias palabras me va a ayudar a entender más la adición de números enteros. Luego la sustracción, yo se las presento en 3 pasos, que sería transformar la sustracción en adición, cambiar el signo, que significa cambiar el signo del segundo número, de suma, o sea, de sustracción a suma, y después resolver como adición. Y la multiplicación y división, multiplicar o dividir los números según corresponda, y el resultado es positivo si los signos son los dos positivos, o sea, si son de signos iguales, y el resultado es negativo si son de signos diferentes. Luego las operaciones también es distinto cuando yo tengo estos números racionales en su representación decimal. Y aquí les coloqué algunas orientaciones para la adición y sustracción, que sería ordenar los números haciendo coincidir las comas y luego sumar o restar según corresponda, multiplicar sin considerar las comas y colocarla de derecha a izquierda en la multiplicación, y en la división amplificar los números de la división por potencias de 10 hasta que el divisor no tenga decimales, y realizar la división con números naturales como la división que yo conozco. Ahora, cuando los números racionales están en su representación fraccionaria, entonces lo que yo debo hacer cuando tengo la adición y sustracción, puedo tener igual denominador o distinto denominador. Entonces, cuando tengo igual denominador, mantengo el denominador, sumo o resto los numeradores. Y cuando tengo distinto denominador, aquí yo presento 6 pasos, que sería encontrar el mínimo común múltiplo y dejarlo en el denominador. Y en el numerador, por cada fracción, dividir por el mínimo común múltiplo y multiplicarlo por el numerador respectivo. Resolver las multiplicaciones, sumar o restar según corresponda y simplificar hasta la fracción irreductible. Para la multiplicación de fracciones, tengo 2 opciones: simplificar primero o simplificar al último, y luego realizar la multiplicación de numeradores o denominadores según corresponda. Y para la división voy a tener que invertir la segunda fracción o multiplicar por el inverso multiplicativo y realizar la multiplicación simplificando hasta la fracción irreductible. O hago la misma simplificación antes y luego realizo la multiplicación cruzada. Entonces, eso sería, como digo, para resolver operaciones en las distintas representaciones de los números racionales. Entonces, si se fija, para los números racionales, para operar números racionales tengo que ver qué tipo de representación tengo. A veces, en los ejercicios combinados, yo tengo distintas representaciones involucradas. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer primero es dejar todos estos números racionales en una misma representación, que generalmente se utiliza la fraccionaria, ¿ya? Entonces, para la próxima semana, en el taller, les presento la siguiente actividad de patrones numéricos que tiene que ver con, después lo vamos a unir con la unidad de álgebra que tiene que ver con funciones. Entonces, esta actividad es previa y lo que van a tener que hacer es representar de alguna manera los siguientes patrones numéricos. El patrón numérico 1, 2, 3, 4,
y el patrón numérico 3579, representarlos de la manera que usted estime. Luego, escribir con sus palabras las características de la variable X, es decir, qué característica tiene el patrón 1, 2, 3, 4, y luego qué características tiene el patrón 3, 5, 7, 9. Para finalmente responder cómo se relacionan los patrones de números de la variable X e Y en este caso. O sea, qué relación tengo o cómo podría representar después este patrón o esta relación entre X e Y. Esperando que esta semana se encuentren muy bien, nos estamos viendo en otra cápsula.